Viste como presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? ¿Cómo la estás viendo hoy día? Bueno, hoy en día estamos viendo una transformación que se está dando a nivel nacional. Se está intentando cambiar un poco las reglas de la economía, más allá de las cosas que vienen pasando a través de los años, todo lo que ha sucedido en el país. Nosotros siempre trabajamos lo mismo, ¿no? De lunes a lunes. Un poco los resultados se ven de acuerdo a lo que uno le pone al trabajo. A veces suma un poco más de hora, hace un poco más de esfuerzo para poder seguir estando vigente, más allá de las cosas que suceden. Hemos ido viendo un cambio que ha venido sucediendo a través de los años, donde se han dado distintas políticas. El país tiene una democracia muy joven, que tiene solamente 40 años, estamos aprendiendo y se ha ido practicando distintas estrategias para, bueno, poder encontrar el mejor, la mejor estrategia para la convivencia de los distintos sectores que estamos en la República. El sector privado hoy en día tiene un poco más de responsabilidad que la que tenía hace 40 años, donde el porcentaje de impuestos era del 9-11%, teníamos un IVA muy corto, y tal vez con el trabajo de una semana alcanzaba para pagarle al personal, los impuestos, los gastos, y tenías más posibilidades de crecimiento, ¿no? Acá en la provincia, la parte privada, sobre todo en Villa Mercedes, ha crecido mucho. De hecho, al no tener una oferta turística y de otros aspectos económicos, la parte privada, el empuje económico del comerciante y del empresario es muy importante para la ciudad. Y hoy en día creo que necesitamos recuperar ese crecimiento que teníamos hace mucho tiempo. Ha habido un crecimiento del Estado que ha tomado un poco más de responsabilidades. Tenemos un Estado grande, más allá de que hoy en día hay un gobierno que se dice que es de derecha, hay responsabilidades que cumple que hace mucho tiempo no lo hacía, ¿no? Eso desliga un poco y alivia a la parte privada para que pueda concentrarse en su trabajo, ¿no? Sí. Teniendo un Estado que está presente, pero sería bueno ver, para lograr una competitividad y ayudar a nuestro sector, en la medida que se pueda, de disminuir los impuestos y darle un poco más de empuje al sector privado, que es el que da mano de obra genuina. Hemos tenido mucha mano de obra pública, Sí. con el gobierno que se fue anteriormente. Ha cumplido su función en un momento difícil, pero si las cosas se arreglan y se acomodan, eso tendría que ser una responsabilidad del sector privado, cosa que el Estado se desligue un poco y empiece a ser más árbitro y deje que jueguen los actores de la sociedad, que bueno, son cosas que se tienen que acomodar. Como yo te decía, es una democracia muy joven, nos hemos equivocado mucho con distintos partidos. Lamentablemente lo que hace uno, viene otro y lo destruye. Hay que empezar a darle para adelante con las cosas que están establecidas, que están bien hechas, e ir cambiando lo que es necesario. Hay una grieta muy grande, a veces discutimos y perdemos el tiempo en cosas que son irrelevantes, y lo que realmente necesitamos es que estemos todos bien, ¿no? Ahora, Walter, cuando vos hablas del Estado, ¿no? Hoy el Estado
en la figura de Javier Milei, con la famosa motosierra, ¿no? Es un fenómeno, ¿no? Porque los otros días, aquí en el diario de Tiempo y Poder, habíamos, la editora, hizo un paralelismo, ¿no?, del Rodrigazo con lo que estaba haciendo Javier Milei. Y Javier Milei, no te digo que duplicó todo este shock económico que había hecho el Rodrigazo en su momento, sino que apostó un poco más arriba, ¿no? Y que de repente vos decís, upa, hay un golpe importante en la economía argentina, pero la diferencia en ese momento ahora es que el gobierno tiene el apoyo, como que se ha cansado de la política convencional o la tradicional y le dio la derecha a un gobierno que de repente todos, porque a ver, ¿quién votó a Javier Milei? Votó los jubilados, los estudiantes, lo de la UOCRA. Justamente ayer, en la fiesta del periodismo que lo había armado y coordinado la municipalidad, en la mesa en la que yo estaba el intendente Maxi Frontera, ¿no? Y justamente tocamos todos estos temas, ¿no? Una charla amena, estaba también el Bailone, estaba Sebastián Agüero, estaba también el Rulo Escudero, ¿no? Una mesita tranqui en la cual estábamos charlando y Maxi hablaba de ese tema, ¿no? De que es impresionante porque, a ver, el 71%, estamos hablando de cada 10, 7 personas en San Luis lo votó Milei. Hoy podés estar de acuerdo o no, pero en las últimas elecciones ha marcado esa diferencia y sigue apostando. Mientras siguen haciendo mal las cosas, los políticos tradicionales, los outsiders, que se les llama, de la política, le están dando lugar, ¿o no? Sí, ha sido una elección muy sorpresiva, ¿no? Porque al principio tenía tan solo el 22 a 25% y después ganó con el 54%. Sí. Es como que la gente decidió que como veníamos haciendo las cosas no querían que se siguieran haciendo. Y nos encontramos con un presidente sin estructura y que tuvo que empezar a transar dentro de lo que pudo transar, ¿no? Seguro. Con el esquema político, sí. para ir tocando todos los temas que son necesariamente ser tocados. Yo creo que el tema económico no venía bien. O sea, nosotros veníamos teniendo inflaciones muy altas con índices que estaba en el orden del segundo, tercer lugar a nivel mundial. Y nadie se puede desarrollar con una inflación de ese tipo, que seguramente al único que beneficia es al que especula y al Estado, porque la inflación es un impuesto encubierto. Claro. Era algo que había que solucionar y Milei todavía falta que pueda estabilizar la economía en un dígito anual, pero ha bajado de acuerdo a los índices que veníamos teniendo. Sí. Ha tenido un ajuste bastante fuerte, que lo hemos sentido en la sociedad. Siempre los que más sufren en todos sentidos son los que menos tienen. Sí. Aquel que tiene la posibilidad de contar con un capital siempre se acomoda a todo, se acomoda a la inflación, se acomoda a la escasez, se acomoda a la abundancia, porque tener capital te da la posibilidad de maniobrar. Ahora, cuando no tenés nada, no podés defenderte de las situaciones, ¿no? Necesitas un mínimo de entrada de dinero y que esté acorde a las necesidades que tenés cotidianamente. Sí. Entonces hoy en día se nota esa necesidad que tienen aquellos que menos cobran o que no tienen trabajo de poder ser incluidos, y bueno, se hace necesario que la reactivación sea rápida, ¿no? Ahora, algunos dicen que para que la reactivación sea rápida las medidas tienen que ser fuertes y sí. Mientras más fuertes son las medidas más se sufre. Es una situación que venimos repitiendo cada 10 años porque lamentablemente cuando hay cambio de gobierno, como yo te decía, todo lo que estaba bien
juntamos las cartas y damos de vuelta. Dice. Claro, y vamos de derecha a izquierda y siempre hay beneficiados que lamentablemente se aprovechan de la situación, pero el que pierde es el gran grueso de la población. Tenemos un grave problema que el Congreso no está aprobando el presupuesto, ¿no? Nosotros, la Argentina está manejando y redireccionando el ingreso desde el 2022, ¿no? Que fue la última vez que se ha aprobado un presupuesto en la República Argentina. Y eso lleva también a que la Argentina tenga una pobreza estructural que lamentablemente, como decís vos, Walter, está tocando tanto a los jubilados, las universidades, todo lo que es institución con respecto a lo gubernamental, ¿no? A nivel nacional ha cerrado muchas partes de la República Argentina, cosas que de repente han quedado como la obra pública cerrada, las universidades que ya no saben cómo hacer para poder seguir manteniendo la educación gratuita, laica, cuando la tecnología nace justamente en las universidades, ¿no? Pero bueno, ahora se vienen las elecciones en octubre y vamos a ver si le siguen dando la derecha o no al gobierno de Milei, ¿no? Y aparentemente tiene todavía el apoyo de una parte importante del electorado. Es cierto que nos preocupamos por las cosas que se vienen haciendo bien, como por ejemplo la actividad universitaria es una actividad importante. Creo que hay que hacer un poco de esfuerzo entre todos para que se siga manteniendo todo aquello que brinda la parte pública, y si tiene que haber un ordenamiento y se tiene que rendir cuenta, más que antes de lo que se hace con el dinero que se reciba, que se haga así como lo hizo el rector de la UNVIME, que fue el primero en presentar una rendición de cuentas, que se haga. Entonces de esa manera se transparenta más cuál es la actividad que da los resultados que necesita la gente. Vos sabés que el tema de la transparencia que presenta la UNVIME por primera vez, ¿sí? Muchas de las otras universidades como que lo miraron de costado. Yo me acuerdo en un momento le pregunté al doctor Sosa y le digo, che, pero esto no es como una mojada de oreja, ¿no? Al resto de la universidad. Mirá, me dice, es lo que tenemos que hacer, es un deber nuestro, porque son, más allá de la ortodoxia, de lo que es el manejo que te llega, nosotros tenemos que rendir cuenta, y la auditoría la tenemos siempre. Lo que pasa es que a veces hay, por ejemplo, universidades tan grosas como la UBA o la de Córdoba, que a veces se manejan de otra forma y que de repente quedan algunos puntos negros y que se aprovechan a veces por allí, ¿no? Por eso te digo que a veces no todos estamos dentro del mismo lugar. Tenemos un actor en la parte pública universitaria que es un lujo. Yo no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero genera mucha confianza, ¿no? Creo que fue ministro de Educación. Pasó por todos los gobernadores. Claro. Es el único ministro y donde estuvo sí. Salió sin ningún tipo de problema y siempre rindiendo de la mejor manera. Creo que más allá de la mala imagen que tiene la política para la gente, hay mucha gente rescatable que es la que hay que apoyar, ¿no? Sí. No todo es malo. Yo creo que en el fondo hay esperanza de que se pueda salir adelante lo antes posible. Creo que se equivocan mucho los políticos, por ejemplo, con la suba del impuesto de los sueldos de los senadores. 9,5 millones, ¿eh? Creo que eso es una equivocación, pero creo que las instituciones están funcionando, hay discusiones, son temas muy importantes los que se tratan, hay reformas tributarias, reforma laboral, reforma de todo tipo que se tienen que discutir y bueno, tienen que estar a la altura de la circunstancia, y creo que todos tenemos que tomar con mayor seriedad nuestra participación en la ciudadanía y empezar a aportar con más ganas, porque tenemos un país espectacular. Milei viaja por todo el mundo, que algunos dicen que
Sí, pero no viaja en Argentina, ¿viste? Claro. No, es muy raro encontrarte a Milei en San Luis. Pero los reciben diciendo que viene de un país que supo ser rico en algún momento y los reciben con muchas expectativas por lo que significa el país para el mundo. Nosotros estamos en un país que podría ser rico y lamentablemente hoy en día, por desaveniencia entre nosotros, estamos sufriendo de gusto. Creo que hay que sacar las diferencias, bajar un poco la avaricia, ser un poco más responsable desde el amor y empezar a aportar para que todos podamos estar bien y podamos desenvolvernos de la mejor manera. Cambiar de una vez por todas esta circunstancia que nos viene atravesando desde hace un tiempo, que cada 10 años subimos y bajamos, estamos bien, Claro, estamos es mal, cíclico, ¿no? para encontrar un equilibrio que se prolongue en el tiempo. Ahora, Walter, vos como comerciante, ¿no? Cuando uno pregunta y habla y dice, che, la inflación, ¿es una sensación? ¿Es real? ¿El INDEC está marcando números reales? ¿Vos cómo lo ves el día a día? ¿Hay aumentos? Y ¿Está parado? hay una situación un poco particular, porque hay precios que están por debajo de su valor y que no han subido, y hay otros que están por encima. Creo que hay una realidad que es la que muestra el INDEC en cuanto a los porcentajes. Por ejemplo, nosotros estamos en un rubro en el que estamos totalmente desvalorizados. Y el precio de la harina también está desvalorizado. Hemos tenido una inflación que no recuerdo exactamente cuánto es, pero... El 2,9 era más o menos, ¿no? El que habíamos tenido el mes pasado. El mes pasado, pero Todavía no largaron. desde Entonces. principio de Sí. año hasta ahora, ¿cuánto? Y calcularle un 19% más o menos. Bueno, la harina ha subido un 6, un 7, un 8%. Claro. Y lo mismo con el pan, ¿no? Lo que sí han subido son otras cosas, lo que... De la canasta básica hablo, ¿no? Porque el pan está dentro de lo que es lo básico, lo que necesita la gente, sí, el pan del consumo, digamos. Está por debajo y todos los derivados de la harina se han quedado abajo, pero hay otras cosas que sí han subido mucho. Creo que es real el índice. Vos decís que sí. Por la economía casera que manejo yo dentro de mi pequeño micro mundo económico, creo que sí. Y ahora, ¿cómo crees vos que esto va a seguir adelante con la estanflación que existe, ¿no? Porque lo que estamos viviendo nosotros en Argentina es una estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es la parada, digamos, o sea, tratar de que la inflación baje sin emisión, pero también la cuestión económica de las empresas que van perdiendo, ¿sí? El modelo productivo que tenía la Argentina durante tantos años, ¿no? Se está tratando de estimular el consumo. Una de las discusiones que se va a dar ahora son los impuestos provinciales, ingresos brutos. El gobierno nacional tiene la intención de poner un IVA reemplazando a ingresos brutos, que era el que se manejaba en cada provincia. Hay que ver si llegan a un acuerdo. Están teniendo charlas y hay una comunicación, por lo menos por parte de la mayoría de las provincias. ¿Qué pasa acá? Que nosotros necesitamos costos bajos y que los gastos bajen también para que haya mayores inversiones. Supuestamente hay intenciones de invertir. Entonces la pelea se daría entre las provincias, y si nosotros tenemos mayores inversiones, se reactiva la economía, se recupera el consumo, y son cosas que deberían ser más rápidas, pero yo creo que se van a dar. Hay que ver si hay un entendimiento entre los políticos de la provincia y de la nación, ¿no? Hay una baja de la coparticipación, aparentemente, ¿qué pasa? Que aquellas provincias que tienen trabajo genuino y que tienen una actividad privada importante no la sienten. Aquellos que tienen una actividad estatal fuerte sí la sienten. Hay que recuperar esa actividad privada que San Luis siempre la tuvo. Nosotros cuando estuvimos con el tema de los beneficios para las industrias,
Se instalaron muchas industrias, quedaron algunas, pero bueno, hubo... La promoción industrial, no hablas vos. Hubo una promoción industrial que es la que hay que hacer nuevamente, una promoción industrial y comercial, para que aquel que ponga un emprendimiento, que ponga una empresa, tenga una promoción de acuerdo a las posibilidades del fisco. Entonces las empresas... El problema es el dinero. ¿De dónde sacás el dinero cuando...? Y el dinero está, el dinero ¿Vos está. decís que está? Y sí, el dinero El blanqueo está. de dólares, ¿viste? Cuando largó Caputo, que dice, bueno, hay que sacar la plata del colchón, y muchos dijeron, sí, del colchón y también de lo que de lo no habido, digamos, dentro de la Bueno, cuestión debe ser, comercial, lo que ¿no? pasa es que uno no tiene datos, pero según están mostrando, hay muchos millones de dólares que están escondidos, ¿no? Porque se ha hecho tan fuerte el aprovechamiento de la inflación que la gente ganaba plata teniendo los dólares guardados. Es más, se habla que la Argentina es uno de los países con mayor capacidad que ha tenido de guardar dólares con el resto del mundo, ¿no? Claro, es más, Estados Unidos claro, lo sí. dijo en realidad. Sí, ahora es difícil convencer a la gente de que esos dineros que tienen guardados lo vuelquen a la economía y que lo sumen al consumo, ¿no? Creo que es la finalidad de esto, ¿no? Ahora, ya se hizo y fue muy poco el porcentaje del blanqueo, se está intentando hacer de nuevo. Algunos dicen que recién en la segunda, tercera etapa la gente toma confianza, porque tenemos hoy en día... El miedo, ¿no? De decir, che, Es mira, que sí. uno escucha informaciones tan divergentes, porque ves un canal oficialista y te dice una cosa, un opositor te dice otra, Claro. y hasta en algún punto hay algunos que desean que las cosas salgan bien y hay otros que desean que las cosas salgan mal. Claro. Creo que bueno, la gente está en el medio y expectante de las decisiones que toman los políticos. Ahora pregunto, ¿no? Mercado Pago. Viste que largó que la provincia de San Luis se apegó a lo que es el impuesto de ingreso bruto y que de repente cada uno que sea monotributista le descuentan automáticamente cuando le hacen lo que estamos como monotributistas nos afecta y bastante, nos sacan un dinero, una sumatoria, ¿no? ¿Cómo ves eso el comercio? ¿Cómo crees vos que lo está impactando? ¿Va a subir precio a partir de ahí? Bueno, yo creo que es un error del gobierno provincial. Creo que es un error. Ha habido una baja en el ingreso de la coparticipación, dicen. La verdad que no sé cuál fue la razón, pero a nosotros los comerciantes nos perjudica. Porque, ¿qué pasa? Se paga adelantado en la factura, ingreso bruto, se paga adelantado en los bancos, ahora se paga adelantado en Mercado Pago. En todas las billeteras. Y en todas las billeteras. Digo Mercado Pago por una cuestión que es la que más utilizamos todos, ¿no? Que es la que Ualá, la que vos tengas. Claro, no se salva ningún Porque, medio a ver, el de banco, cobro. el banco en general, yo trabajo con Galicia, y Galicia ya lo hacía ya, ¿no? Sí. Pero vos decías, bueno, mando todo a Mercado Pago. ¿Sabés cuál es el problema? Que claro, así como necesita con urgencia el Estado ese dinero, nosotros también lo estamos necesitando. Y estamos haciendo una transferencia de dinero en un momento difícil, ¿no? Y no hay un manejo como corresponde de los fondos, porque siempre queda un saldo a favor que no se devuelve. Claro. Si fuera como en otras provincias, que el saldo a favor lo podés usar para pagar deudas inmobiliarias, de patente, entonces bueno, no habría tanta complicación, pero la gestión para poder aprovechar ese saldo a favor es muy complicada, porque a veces estás 6, 7, 8 meses con saldo a favor sin lograr que te lo reconozcan. Claro. Bueno, eso es algo que tienen que cambiarlo, porque la verdad que es inconstitucional ese cobro adelantado, que se hace muchos años. Eso afecta directamente al precio. Se entendió en su momento de que era necesario para hacer un aporte, pero bueno, tendría que tener ese manejo correspondiente para que se pueda aprovechar el saldo a favor.
porque hay comerciantes que, por ejemplo, los que venden repuestos, que tienen saldos abismales a favor, ¿viste? Sí. Y es mucho dinero que por ahí, acá en Mercedes, uno va, pide pide algo para el auto y tenés que esperar que lo pidan. Claro. Y si ese comerciante contara con ese dinero, capaz que puede tener un stock disponible, pero no está esperando 10, 20 días que venga el repuesto de afuera. Son cosas que se pueden ir mejorando desde ambas partes, de la parte pública y de la parte privada. Si bien no ha aumentado un impuesto, lo que sí se ha hecho es que se cobre por adelantado. Y también se da que a nivel municipal ese mismo modus operandi del cobro por adelantado se hace con los grandes contribuyentes y da el mismo resultado que en la provincia, que queda un saldo a favor. Entonces se da una doble imposición y el mismo impuesto se termina cobrando en diferentes instituciones, lo cual hace que la sumatoria de los impuestos sea del 170%, 170 impuestos a nivel nacional. Por eso hace falta una reforma tributaria que ordene un poco, porque se ha ido sacando impuesto al cheque, impuesto a esto, a aquello, locura, es un listado y que han ido quedando, y eso encarece la mercadería. Hoy en día el consumidor va a comprar una coca. La coca le sale 5.000 pesos, pero el 60% son impuestos. ¿No? Si se pudiera bajar un poco esa carga tributaria, ayudaría no solo al consumo, sino también al comerciante. Pero ¿qué pasa? Que eso depende de una baja del gasto público que sea necesaria, claro, no en aquellos lugares donde el Estado tiene que estar, y bueno, es la discusión que se viene dando. Ahora pregunto, y con esto vamos cerrando, Walter, ¿cómo vemos, para la gente que nos está escuchando, la panadería? ¿Va a aumentar? ¿Se prevé aumentos a futuros o hasta ahora está todo como se mantiene hoy en los precios? Y el pan tiene que acomodarse y ir al valor real. ¿Qué es el valor real? ¿Cuánto sería el valor real de un kilo de pan? Y el kilo de pan tiene que estar valiendo 3.000 pesos. Claro, debería estar valiendo. Debería estar valiendo. ¿Y hoy cuánto está? Y está entre 1.500, 2.000 pesos. Claro. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha... Bueno, ¿cuál es la resultante de impuestos altos? Claro. La evasión impositiva. Claro. Entonces, la mitad de la gente trabaja en blanco y la mitad en negro. Y hay mucha competencia desleal. Esa competencia desleal regula el precio, pero termina perjudicando al fisco porque no pagan impuestos, y a los competidores, porque hay un desfalco en cuanto al valor de las mercaderías. Tendría que trabajarse para que todos trabajen en blanco y paguen un impuesto mesurado. Es un trabajo que va a tener que hacer Frontera, que va a tener que hacer Poli, que van a tener que hacer a nivel nacional. Porque hoy en día salís a la calle y tenés mucha gente trabajando en negro por el mismo motivo de que los impuestos son altos y se hacen difícil de pagar. Con respecto al tema de estos créditos de primer paso, esta serie de cosas, vos que sos un comerciante, ¿no?, ya plantado ya en la ciudad de Villa Mercedes, tu apellido es indudablemente marca registrada, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estos que están empezando, estos chicos, chicas y no tan chicos, digamos, ¿no?, que empiezan con un sueño? ¿Qué le dirías vos? Bueno, el argentino tiene una capacidad especial. Los argentinos tenemos eso, además de que somos mano de obra calificada. Yo creo que hay que darle la libertad al emprendedor para que se equivoque 1, 2, 3 veces. Está bien eso de ir haciendo un seguimiento por paso, incentivando a que no decaiga, porque es la manera de recuperar la actividad privada, ¿no? Uh-huh. Que aquellos que quieren ser independientes puedan serlo. De todas maneras, bueno, hay que darle la libertad. Y dentro de la libertad hay que ser prolijo con los impuestos.
Discúlpame que sea No, por tan supuesto. reiterativo. No, pero está bueno. Está porque bueno. una vez que se instale, y esto es un problema local, provincial y nacional. Sí. Porque la mayoría de los comerciantes son monotributistas y para pasar a responsable inscripto es un problemón. Antes Era más fácil. era más fácil, Sí. y ahora tenés un impuesto a ganancia que es de un 35% que es una guasada. Una locura, sí. Es una locura, es muy mucho. Tenés 1, 2, 3 meses malos y te encontrás con que Claro. tenés que pagar los impuestos y cerrar las Una persianas. locura, una locura. Entonces, bueno, además de incentivar al emprendedor, hay que ser consciente de que bueno, hay que darle la libertad de que pueda reinvertir, y para eso necesita que los impuestos no sean tan altos una vez consolidado el emprendedor como un comerciante y Dios quiere como un industrial. Walter, gracias. No, gracias a vos, y qué lindo lugar, bueno, muy rico los mates, y que pases muy lindo tu día. Dale, hermano. Y igual que todos los periodistas de la ciudad. La verdad que es un placer haberte tenido, charlar un poco con vos. Era una charla pendiente. Me encanta poder dialogar y poder que mantengas tu impronta, que siempre tenés una mirada crítica, pero constructiva. Y eso es bueno. Gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pequeña pausa. ¿Qué te parece, Mati? Y enseguida volvemos. Aquí estás en Salud y Streaming, en Tiempo de Poder, lo que es el resumen de la semana. Ya volvemos.